Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a la articulación temporomandibular, ¿sí? Bueno, entonces tengamos en cuenta que para el odontólogo es importante conocer esta articulación para conocer pues lo que comprende la mandíbula, ¿sí? Tenemos que la articulación es una de artrosis bicondílea, o sea que son articulaciones móviles, o sea, es una articulación móvil, ¿sí? Tenemos entonces también que la articulación de la mandíbula puede resistir va unido con el hueso temporal, que ¿sí? por parte de los músculos alrededores sin Entonces ningún acá signo podemos de observar incomodidad, ¿sí? un Es dibujo, importante ¿sí? para la En donde relación podemos céntrica encontrar entonces en esta parte la eminencia o el la completa tubérculo liberación de los temporal. músculos Por acá pteregoideos tenemos el externos e cóndilo internos. mandibular en esta parte. Por acá tenemos el disco o Tenemos menisco entonces articular. también Por que acá tenemos el conducto nosotros auditivo podemos externo. Y abrir por último nuestra boca tenemos entonces hasta por acá cierto, la cavidad glenoidea temporal. hasta cierto Tenemos entonces hasta ciertos que milímetros, las ¿sí? superficies Más o menos articulares es de 40 resisten y soportan las fuerzas a mecánicas 60 entre los movimientos milímetros, ¿sí? mandibulares. Entonces tenemos que estas superficies Tenemos entonces están que los cóndilos constituidas pueden entonces por rotar el libremente cóndilo mandibular, en un eje fijo la en esta eminencia relación, hasta cerca de articular, los la cavidad 20 glenoidea. milímetros de apertura mandibular sin moverse fuera de la posición de Por sus otro lado, respectivas fosas, entonces ¿sí? tenemos el disco articular De que esta forma entonces es que la mandíbula que puede tenemos estar acá, en esta relación aun que este cuando entonces los nos dientes están permite separados el o movimiento incluso armónico de no la haya mandíbula. dientes en la Este disco mandíbula es y el maxilar, fibrocartilaginoso ¿sí? y de forma ovalada. Tenemos entonces que es una ¿Sí? posición axial También es fija responsable de los de muchos de cóndilos los ruidos y que no oculares y se implica ubica una entre función el cóndilo restringida. Tenemos entonces que al contrario de los cóndilos en la son apertura libres de de la moverse mandíbula hacia abajo se abre, y arriba ¿sí? de la eminencia Eh, para realizar a entonces medida que los movimientos de venadores se apertura y retraigan. cierre, así como los Y por movimientos último, laterales y tenemos que la fuerza protrusivos. de apertura Bueno, es tenemos también provista para el que la músculo pteregoideo relación lateral céntrica en acción sinérgica del digástrico y em, el no es una posición senoideo. de conveniencia que sea Tenemos acá usado solo entonces porque sea eh, repetible, sino porque es la dinámica fisiológica mandibular en cierre, y ¿sí? bioquímicamente Que correcta. entonces Y es la se única contraen los posición músculos condilar elevadores, que está ¿sí? libre de interferencias, ¿sí? Tenemos entonces también que los cóndilos, ¿sí? Están revestidos por tejido fibroso Bueno, denso, después de eso no entonces vascularizado, tenemos que no los músculos enervado. pteregoideo Este medial, tejido funciona perdón, como laterales, cartílago y es diseñado para resistir las demandas del movimiento y y compresión. los depresores deben Tenemos relajarse, entonces ¿sí? que solo las superficies articulares de las articulaciones temporomandibulares y de la articulación esternoclavicular no están compuestas por cartílago iliano. Entonces tenemos que Después la tenemos que articulación desde la apertura máxima temporomandibular, el cóndilo se ¿sí? traslada Y acercándose al la vientre posterior de la eminencia articulación articular. Y por último esternoclavicular. tenemos que la combinación del movimiento de traslación y rotación del cóndilo hasta la posición de reposo. Luego tenemos la de protrusión, ¿sí? No están Entonces, compuestas. ¿qué es entonces el músculo pteregoideo Por lateral? cartílago hialino. Estabiliza el disco a medida que se mueve hacia adelante con el cóndilo, o sea que mm,
en sí sale, ¿sí? Que el cartílago Sale la mandíbula. tiene poca capacidad regenerativa. Después, entonces, la relajación parcial de las fibras de los músculos elevadores, ¿sí? Relajación de los elevadores. Bueno, también tenemos entonces la artritis reumatoidea, que es una enfermedad generalizada, crónica, es hereditaria, que es una inflamación de la membrana sinovial. Esta produce rigidez, dolor articular en la articulación temporomandibular, produce ruidos y deformación gradual, ¿sí? En niños, la destrucción del cóndilo produce alteraciones del crecimiento mandibular y deformaciones faciales. En esta, pues no hay tratamiento que permita curar la patología. Hay un artículo que es muy interesante, es muy chévere leer, que es un artículo que se llama Difusión de la articulación temporomandibular en pacientes con artritis reumatoide. Es un artículo muy chévere de leer. En las descripciones voy a dejar el link y una pequeña introducción sobre este pequeño artículo para que lo vayan a leer entonces. Por otro lado, tenemos la gota o artritis del ácido úrico, que esta es un tipo de artritis que se da cuando se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones. Esta se forma por cristales de ácido úrico y estos hacen que la articulación se hinche y resulte inflamada. Este se manifiesta como eritema e inflamación de la región preauricular, limitación de la apertura oral, dolor y fiebre. El tratamiento de este entonces son antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno o indometacina. Disminuir el consumo de alcohol, especialmente la cerveza. Tener alimentos saludables como los productos lácteos, verduras, nueces, legumbres, frutas, eso sí, las menos azucaradas y granos integrales. Bueno, y ya entonces para terminar, la articulación temporomandibular, hay unas personas que les funciona perfectamente. A esas personas les recomiendo la siguiente: no destapar botellas con los dientes, ¿sí? No morder cosas muy duras porque entonces eso puede causar las patologías anteriores o otras patologías que existen. Entonces, en el lado de la nausea es el lado donde se produce la contracción provocando el movimiento lateral en el lado opuesto. Y tenemos entonces por otro lado el lado de trabajo, ¿sí? Que entonces es el lado a donde se dirige la mandíbula. Bueno, entonces también tenemos los músculos que intervienen en el movimiento de lateralidad centrífuga, ¿sí? Músculos, movimiento
Entonces, tenemos que en el cóndilo opuesto del movimiento tenemos entonces el pteroguideo lateral, ¿sí? Y el cóndilo del otro lado entonces encontramos las fibras horizontales del temporal. ¿Sí? Bueno. También tenemos entonces los músculos que intervienen en el movimiento de la lateralidad centípetra, ¿sí? Entonces, músculos. Que entonces en el en el cóndilo del mismo lado, ¿sí? Entonces, están las fibras horizontales del temporal. Y en el cóndilo mandibular del lado opuesto entonces está el miloideo. Tenemos unas patologías de la articulación temporomandibular, ¿sí? Que estas son enfermedades y trastornos de la articulación que son un grupo de afecciones que provocan dolor dentro y alrededor de la articulación temporomandibular, ¿sí? Algunos signos y síntomas de esto entonces puede ser el dolor de cabeza, ¿sí? La tensión muscular, los ruidos articulares, mareos y problemas de visión y disminución de la audición. Esos son síntomas típicos de las enfermedades de la articulación temporomandibular. Bueno, entonces tenemos una de las patologías común que está entonces que es el bruxismo. Muchos síntomas son relacionados con la articulación temporomandibular, son causadas por efectos del estrés físico y emocional, sobre todo las estructuras cercanas a la articulación. Estas estructuras abarcan los músculos de la mandíbula, la cara y el cuello, los dientes, el disco cartilaginoso en la articulación y los ligamentos. Tenemos también una enfermedad que es la disminución de movimiento o falta de movilidad de una articulación debido a la fusión total parcial de los componentes de la articulación. Entonces tenemos que también es causada por problemas de la masticación, digestión, habla, apariencia e higiene, ¿sí? Tenemos el tratamiento.
¿sí? Que entonces el primer tratamiento es la artroscopia. ¿Sí? Que entonces consiste en una cirugía para extirpar el exceso de tejido de la articulación temporomandibular, que evita que su mandíbula funcione apropiadamente. ¿Sí? Tenemos otro tratamiento que es la artroplastia. Artroplastia. Que entonces consiste en resección de la región anquilótica y reconstrucción mediante autoinjertos en pacientes de edad de crecimiento o prótesis articulares en pacientes adultos. Por otra parte, también entonces tenemos la pseudoanquilosis. ¿Sí? Que entonces es la restricción del movimiento que se debe a una alteración extraarticular por tejido óseo fibroso o por bloqueo mecánico de la misma. Entonces tenemos que esta tiene etiologías que las cuales pues son fracturas deprimidas del arco cigomático, fracturas de isolación del cóndilo, anquilosis de coroides de arco cigomático y fibrosis o heridas del músculo temporal. Tenemos también por otro lado la osteoartritis, o también conocida como la artrosis. Entonces, tenemos que esta es una enfermedad degenerativa del cartílago articular, va erosionando el cartílago, el disco y luego el hueso. Lo va carcomiendo, inicia con un dolor en la articulación, dolor en los músculos masticatorios y desvío de la mandíbula al abrirla. Entonces tenemos que esta artrosis se divide en la activa y en la estable. Bueno, entonces tenemos que la artrosis activa se caracteriza por el deterioro y abrasión de las superficies de los tejidos articulares. Los cambios articulados están asociados a trauma, ¿sí? Tenemos por otro lado la artrosis estable, que es la degeneración condilar caracterizada por una progresiva remodelación de la osteoartritis activa, o sea, la artrosis activa, convirtiéndose en una osteoartritis. ¿Sí? Tenemos etiología en la artrosis. ¿Sí? Entonces, entre las etiologías se encuentra la desviación de la apertura de la boca, artritis en la articulación temporomandibular. Más o menos esta enfermedad se da a partir de los 65 años. Es muy común que esta enfermedad se dé en los adultos mayores. Bueno, también la pérdida de piezas dentales, enfermedades degenerativas, traumatismos y interferencias oclusales. Pero pues para esto también existen unos tratamientos.
que entonces en estos existen dos tipos de tratamiento para la artrosis, que es el tratamiento conservador y el tratamiento invasivo. Bueno, entonces dentro del tratamiento conservador encontramos entonces fármacos y férulas oclusales. En el tratamiento invasivo entonces encontramos inyecciones intracapsulares con corticosteroides y cirugía, que es la que moldea la cabeza del cóndilo y recupera el disco articular dañado. Bueno, entonces, por otra parte, aparte de la artrosis, encontramos también la artritis, que esta entonces es la inflamación de las articulaciones de los huesos y se divide en infecciosa, se divide también en traumática, degenerativa y reumatoide. Entonces, bueno, entonces, en la articulación infecciosa, esta se produce por la invasión microbiana dentro de la articulación, por lo cual el movimiento de la mandíbula se encuentra limitado y haya un gran dolor. El tratamiento para esto entonces incluye antibióticos, hidratación, control del dolor y restricción del movimiento. Tenemos entonces también la articulación traumática, que esta es una reacción inflamatoria consecutiva a una trauma de las partes blandas de la articulación. Se asocian además con las luxaciones y las fracturas. Hay dolor, puede producir sinovitis y el tratamiento incluye entonces aplicación de calor, dieta blanda y restricción del movimiento de la mandíbula. Tenemos por otra parte la artritis degenerativa, que entonces esta en general aparece en personas entre los 20 y 40 años más o menos después de un traumatismo y personas con síndrome doloroso miofacial. Este entonces presenta dolor unilateral al mover la mandíbula del dolor, a la palpación, crepitación y limitación en la apertura de la boca. El tratamiento de este entonces es con fármacos, ¿sí? Puede necesitar artroplastia o una condilectomía.